¿Me pueden confirmar si se ve? Por favor. Sí se ve. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces este es el archivo que deben tener ustedes. Y este archivo lo pueden descargar de la pestaña ayudantía cuando lo vayan a editar. Si es que van a seguir la ayudantía conmigo, por favor descárguenlo. Porque como es compartido, si ustedes empiezan a editar el mismo archivo que está acá, van a interferir con los de los demás, ¿ya? Entonces, dice, el conjunto de datos Sorbins contiene información recopilados por medio de un estudio en el que participaron más de 30.000 animales. Se registra un identificador único de animal, que se va a llamar Record ID, la fecha de observación, que va a ser Date, un identificador de gráfico, que va a ser Plot ID, y un identificador de especie, ¿ya? Además del sexo y el largo del retropié y el peso. Eso es simplemente información del enunciado, ¿ya? Entonces dice, realice contar la cantidad de animales que fueron registrados después de el 19 de agosto del 90 que tengan un peso mayor a 40 unidades. Ya, entonces Excel nos ofrece un montón de funciones que podemos utilizar para... alguien que se metió acá en la resolución, me va a aparecer ahí en las teclas. Si ahí está corriendo, bueno, no importa. Em, entonces, las funciones que tenemos para realizar el Excel son las siguientes. Cuando nosotros apretamos igual, tenemos acceso. Cuando, ya, cuando vayan editando, por favor, no muteen o no hagan configuraciones que interfieren con la ayuntía, por favor. Ya. Cuando nosotros utilizamos Excel, tenemos diferentes tipos de funciones y específicamente diferentes formas de aplicar ciertos contenidos que estén en el enunciado, ¿ya? Las funciones las accedemos a ellas por medio del signo igual. Una vez presionamos igual, ya podemos empezar a escribir diferentes funciones. Por ejemplo, la típica es la de suma, que no sé por qué acá está en inglés, pero suma sería en español. Otros que tenemos es contar. Voy a tener problemas con la ayudantía acá. Voy a tener que pasarla a mi computador, porque si no, van a estar las fórmulas en inglés, ¿ya? Déjenme corregir eso. Un momento, Tengo voy a una abrirme. consulta. Sí, dime. El tema del horario de la ayudantía se puede modificar. A ver, algo lo que pasa es que hay un ramo que los chiquillos tienen choque con este horario. Ya. ¿Qué ramo es? ¿Es del mismo semestre? Sí, es del mismo semestre, elemento de máquina 2. Ya, perfecto. Y es cátedra. Sí. Ya, perfecto. Entonces yo creo que sí. Sí, podemos solicitar cambio. Yo no tengo problema. Tendríamos que hacer un documento ahí que podamos ir poniendo nuestro horario. Yo estoy en último año, entonces mis horarios son bien flexibles ahora. Em, pero podría ser lunes en la tarde, por ejemplo, martes en la tarde, miércoles en la tarde o jueves en la tarde incluso. No tengo problema. ¿Ya? Veámoslos para la siguiente sesión para yo conversar con el profesor y ver si es que primero lo convenzo. ¿Ya? Voy a intentar ahí convencerlo. Y igual va a quedar grabado esto, por si acaso, para que le avisen a la gente que no pudo venir. Ya, entonces, ahora sí, que tengo el Excel en español, vamos a contar la cantidad de animales que fueron registrados después del 19 de agosto del 90, que tenga un peso mayor a 40 unidades. Para eso vamos a utilizar la función contar, ¿ya? Pero contar, para poder agregar condiciones, tenemos que utilizar la función contar si esta función va a permitir contar los elementos que cumplen con las condiciones que nosotros vamos a definir, ¿ya? Entonces, primero hay que definir cuál es el rango de criterio 1. El rango de criterio 1 es el primer criterio que vamos a utilizar, que va a ser las fechas. Entonces, yo tengo la opción de marcar
las fechas de manera como por extensión con el mouse, o yo puedo marcarlas con el teclado numérico, ¿ya? El teclado de las flechas. Entonces, en este caso, si es que yo me muevo con control y apretando una flecha, me muevo a las esquinas de cualquier tabla que yo esté utilizando en Excel, ¿ya? Ahí apreté control izquierda, control derecha. Si yo aprieto shift o el signo mayúscula, empiezo a seleccionar filas o columnas, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a utilizar el control y el shift para seleccionar toda la columna, ¿ya? Sería engorroso en este caso ir con el mouse a las 30.677 filas, pero con el control shift se hace más simple, ¿ya? Y la flecha, obviamente. Ahora, esto representa un rango de tabla. Va desde la columna y fila B2 hasta la columna y fila B30.677, ¿ya? Si yo pongo coma, o dependiendo de la versión de Excel que tengan, si yo pongo punto y coma también, y eso les va a aparecer acá en la información de la función, ahora tengo que señalar el criterio que debe cumplir. Y el criterio que debe cumplir es que estén registrados después de esta fecha, ¿ya? Para yo decir que sea después de esta fecha, voy a tener que abrir comillas para expresar una operación lógica. Voy a poner que sea mayor y ahora defino la fecha en el mismo formato que está definido en Excel, ¿ya? Eso, ahí termino la condición 1. Si yo quiero trabajar con otra condición, simplemente pongo coma y ya la función me permite agregar otro rango de criterios. Y el segundo rango de criterios es las 40 unidades, que un peso mayor a 40 unidades. El peso está en esta columna. Entonces la marco, control shift, selecciono hacia abajo y digo que sea mayor a 40. Pero en este caso 40, perdón, a mayor a 40. Este caso van con comillas porque es una expresión lo que estoy seleccionando, que sea efectivamente mayor a 40. Si yo pongo Enter, cuenta en el fondo, me da la cantidad total de elementos que cumplen haber sido registrados después del 9 de agosto del 90 y que de peso, que en el fondo lo señalamos por medio de la columna, sea mayor a 40. ¿Ya? Entonces eso queda ahí guardado en la celda. Vamos con la 2, que es parecida, entonces ahí vamos apoyándonos más. Dice, calcular el promedio del peso de Una los cosa. animales. Dime, dime nomás. Al principio se te silenció cuando estabas explicando lo del sí. ¿Qué significaba eso? Cuando pones contar, punto sí. ¿Ya? Contar solo cuenta la cantidad de, el rango que tú tengas en lo que estés marcando. Contar si conjunto cuenta basado en condiciones. Y Ah, ok. el contar si solo es para cuando tengo solo una condición. Y si yo pongo contar si conjunto, entonces puedo definir más de una condición. Gracias. Ya. Ya, ya, vamos con la B. Dice, calcular el promedio del peso de los animales que hayan sido registrados entre dos fechas, incluyendo estas, ingresadas por el usuario en las celdas de hoja Excel. Entonces vamos a tener que usar la misma lógica que arriba, la misma de las fechas, pero ahora vamos a utilizar dos fechas y tenemos que incluir esas fechas en la, en el promedio, ¿ya? Y ahora vamos a utilizar el promedio del peso. Entonces, misma idea que arriba, vamos a primero seleccionar las fechas, o sea, voy a escribir las fechas de inicio y término, y las fechas las voy a definir en celdas, porque las puedo cambiar. Entonces voy a definir, no sé, por ejemplo, 1997, 0809, el inicio, perdón, del 77 voy a poner, para que sea una fecha más anterior, y hasta el 90, ¿ya? De agosto del mismo día y mes. Y ahora tengo que calcular el promedio del peso. Perdón, este es promedio del peso, ¿ya? Entonces, misma idea que la anterior, pongo igual y voy a escribir la función promedio. Si yo eligiese de nuevo promedio solo, calcula el promedio del rango que yo elija. Si pongo promedio sí, puedo condicionar la fórmula solo con
una evaluación lógica, que sería en este caso equivalente a decir menor a una fecha. Pero yo necesito que esté entre dos fechas. Entonces tiene que ser mayor o igual a una y menor o igual a otra, ¿ya? Y por eso voy a utilizar promedio así. En este caso, lo primero que debo definir es el rango del promedio. O sea, qué es lo que voy a sumar y dividir en el total de elementos que cumple, ¿ya? Es la columna que necesito utilizar para el promedio. Entonces, el rango del promedio va a ser la columna peso, de peso, ¿ya? Ahora, el rango criterio 1 es que es el conjunto de datos que deben cumplir con el criterio que estoy haciendo. Conjunto de datos entonces es la fecha. Misma idea. Control Shift abajo, marco. Pongo coma para volver al siguiente parámetro de la función. Y ahora digo el criterio. Y esta columna debe cumplir con el criterio primero, que sea, abro comillas, mayor o igual a una fecha. Y ahora, para concatenar esta fecha, lo que voy a utilizar es el símbolo de concatenación. Entonces voy a cerrar primero la comilla y esta expresión que es mayor o igual la voy a concatenar con el símbolo de aspersor a la fecha inicial, ¿ya? Entonces, esto como resultado va a dar lo mismo que hicimos anteriormente, escrito como fecha, pero va a estar condicionado a la fecha que pongamos en la celda, ¿ya? Misma idea, eso es mayor o igual a una fecha inicial y ahora tiene que ser el mismo rango, menor o igual, entonces seleccioné el mismo rango, menor o igual, menor o igual, concateno y selecciono la fecha de término. Y selecciono Enter. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el promedio en peso de los animales registrados entre el 9 de agosto del 77 y el 9 de agosto del 90 es 51.4. Entonces, ahora si es que yo, dado que concatené estas celdas, ahora yo simplemente podría hacer un cambio en la fecha, por ejemplo, y ahora voy a poner el, en 1985, por ejemplo, con el 9 de agosto, y el promedio cambiaría automáticamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fecha tiene que ser mayor o igual a una referencia que tengo en las celdas de Excel, ¿ya? Hasta ahí entonces lo que es promedio, contar, y esta misma lógica aplica, perdón, para la suma, ¿ya? La suma es exactamente lo mismo. Vamos con la de entonces. Si tienen alguna duda, me van escribiendo en el chat, que lo voy a poner acá. Y si es que ya, hay gente que está esperando entrar, déjenme agregar a la gente al tiro. También si es que tienen alguna duda, se pueden desmutear, ¿ya? Lo único que les pido, porque ahí ya me pasó antes, que no me muteen a mí. Y para la otra vez lo bloqueo. No sabía que se podía hacer eso. Una consulta que ¿para qué servía el, entre comillas, mayor igual? Mayor igual es para incluir las fechas. Entonces, el símbolo Ah, mayor dice la fecha después y el igual dice incluyendo la fecha que yo defino. ya, entiendo. Ya, eso. Oye, disculpa, Dime. después del mayor y el igual, ¿qué significa que agregues el i? Ese. Este símbolo es para concatenar. ¿Sí? Entonces, concateno la fecha a este string que se llama, que es de mayor igual. Ya, vale. Y ahí queda seteado en el fondo el hecho de que tiene que ser mayor o igual a una fecha. Ya, sigamos con la D. Dice, calcula el promedio de pesos de los animales registrados en agosto. Ahora, yo sé que agosto es un mes dentro de esta fecha, pero yo no lo tengo en ese formato. Yo tengo la fecha como fecha completa y necesito solo el mes. Entonces, Excel también tiene funciones para rescatar meses, días y años de una fecha, ¿ya? Entonces acá voy a utilizar mes. ¿Cómo calculo mes? Voy a hacer igual mes y voy a marcar la fecha.
¿ya? Y acá rescata el mes 8. Entonces sí dice que este efectivamente es de agosto. Ahora, son 30.000 filas y sería engorroso tirar o escribir la fórmula de esa cantidad de veces o tirar esta flecha, que es la flechita de abajo, en el lado superior derecho. Me sale un signo más. Si yo lo presiono y empiezo a arrastrar esto hacia abajo, me arrastra la fórmula, ¿ya? Entonces si se dan cuenta acá arriba, en el B2, va arrastrando la fórmula y va avanzando la fila, ¿ya? Aún así sigue siendo engorroso llegar a los 3.000 y tanto. Entonces, ¿qué puedo hacer? En la misma esquina inferior derecha, presiono 2 veces, clic, hago doble clic, y se completa hasta el término de la tabla, de las filas, ¿ya? Y se condice que es del 12. Entonces, ¿qué necesito acá? Lo que necesito hacer es filtrar por los meses que tienen mes 8, que correspondería a agosto, ¿ya? Y eso debiesen permitirme calcular el promedio de peso. Entonces, si se dan cuenta acá, voy a utilizar la misma fórmula que es promedio, pero ahora voy a utilizar solo el promedio sí, porque ya esto me permite condicionar solo un criterio, ¿ya? Entonces el rango va a ser lo mismo, peso, control shift hacia abajo, coma, y la fórmula ahora me dice, tengo que tengo que determinar el criterio. Ah, perdón, acá pifié. Lo primero que me solicita es el rango del criterio. El rango de criterio es el mes. Entonces, lo que tengo que seleccionar son los meses hacia abajo. Y después debo definir el criterio. Ahora, el criterio para que sea agosto es que sea igual al mes 8. Entonces, si yo selecciono simplemente 8, lo que voy a tener acá es que el enunciado me va a solicitar que el criterio se cumpla en igualdad, ¿ya? Entonces, si yo pongo solo 8, va a ser equivalente a decir a que el número sea igual a 8, ¿ya? Y ahora sí me pide el rango del promedio, que sería el peso. Cierro paréntesis, presiono Enter y ahí tengo el promedio de los animales que se registraron en el mes de agosto, ¿ya? Ahí les dejo la fórmula. Unos segunditos. Ya, entonces ahora vamos a pasar a ver lo que es la E, que dice crea una nueva columna en la que señale para cada animal si cumple o no cumple el siguiente criterio. El animal observado es de sexo masculino y posee un peso mayor a 30 unidades. Después cuente cuántos son de cada criterio. Ahora, necesitamos decir cumple o no cumple con un criterio del enunciado. Vamos a hacerlo en una columna, ¿ya? Y esta columna la voy a llamar criterio. Entonces, la columna criterio va a señalar si cumple o no cumple una condición, una fila específica. Y de ahí vamos a contar cuántos cumplen y cuántos no, ¿ya? Esto es súper útil cuando nosotros queremos filtrar, por ejemplo, una tabla. Entonces creamos el criterio y después filtramos por ese criterio, ¿ya? La función que vamos a utilizar se llama sí, simplemente sí. Pero en este caso, el sí solo condiciona solo un criterio. El sí conjunto condiciona más de un criterio. Lo primero que solicita es una prueba lógica. La prueba lógica, es que vamos a utilizar en caso de que esto sea verdadero o no, ¿ya? Para hacerlo más simple, y esto se puede hacer, y esto es como lo típico que uno utiliza, vamos a utilizar solo la función sí, y el caso negativo en el fondo va a ser nuestra evaluación de no cumple, ¿ya? Entonces voy a utilizar la función sí y les explico al tiro por qué. La función sí es más simple porque tiene simplemente una prueba lógica y un valor de verdadero y un valor de falso. Entonces en el valor yo puedo ingresar otra fórmula que sea otro sí, y ahí voy haciendo una conjunción en el fondo de estos criterios. El primer criterio que debe cumplir es que el animal observado sea de sexo masculino y posea un peso de más de 30 unidades. Entonces, para que sea
peso masculino, voy a tener que decir que el animal en cuestión de la fila sea igual a, abre comillas, M. Entonces, ahí lo que voy a estar definiendo es que este valor debe ser M, ¿ya? Si es que se cumple, entonces yo voy a evaluar otra condición. Que en el caso verdadero, voy a evaluar otra condición, que es que el animal posea de peso más de 30 unidades. Entonces, acá voy a hacer otra evaluación, voy a iniciar de nuevo la función, sí. Y si se dan cuenta, yo ya no tengo que usar el signo igual, porque ya abrí el ambiente de funciones. Entonces, sí, y voy a decir que el peso sea mayor a 30. Y en el caso positivo de ambos criterios, o sea, en el caso positivo del criterio 1, que está definido en este puesto, y el caso positivo de la segunda función, que está dentro, en ese caso voy a decir que cumple. Aprieto coma y ahora me tengo que ir al caso negativo de la segunda función. El caso negativo es que no cumple con el segundo criterio. Y como esto es una conjunción, si es verdadero y falso, entonces la proposición debe ser falsa. Esto cumple que no cumple, ¿ya? Ahora, salgo de esta función y me encuentro en el caso verdadero de la primera función. Entonces, aprieto coma y ahora voy a hacer el caso falso de esa función, que es también que no cumple, ¿ya? Perdón, no cumple. Y acá terminé con la función completa. Si yo tiro Enter, este dice que cumple. ¿Por qué? Porque es masculino y el peso es 40. Entonces cumple que es masculino y el peso es mayor a 30. Esta función, simplemente para hacerla a lo largo de todo el conjunto, presiono 2 veces y ahí tengo los criterios. Por ejemplo, hagamos uno que no cumple. Femenino y 29. Este cumple, es masculino y tiene mayor a 30. Acá hay un masculino que no cumple. ¿Por qué? Porque es masculino, pero el peso es menor o igual a 30. Entonces en ese caso no cumple, ¿ya? Y ahí tengo una columna completa diciendo si cumple o no un criterio. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es contar cuántos cumplen y cuántos no cumplen. Y para contar, vamos a utilizar de nuevo contar sí. Y de este rango debe cumplir, que sea igual a cumple, acá arriba, no nos perdamos, acá arriba debe ser igual a cumple, enter, son 9444, y contar punto sí, lo mismo, el criterio, y esto tiene que ser igual a no cumple. Y tendríamos el restante. Y algún tips acá, si yo quiero sumar rápido dos cosas, las puedo marcar y abajo tengo un resumen, ¿ya? El promedio, el recuento, cuántas celdas marqué y la suma, que son los 30.676 casos, ¿ya? Si tienen cualquier duda me van preguntando. Ahora en la F dice señalar el tercer animal con mayor peso registrado. Esto es simplemente una función, ¿ya? Esta función se llama el késimo mayor, en este caso. Entonces necesito una columna y necesito especificar qué, qué criterio tengo que buscar y reportar, del cual tengo que reportar el cuál es el mayor, ¿ya? Entonces, señalar el tercer mayor peso registrado. Marco la columna de pesos, coma, y en el criterio K, acá, señalo qué número késimo necesito, que en este caso es el tercero mayor, ¿ya? Entonces, acá lo que hace la función por detrás es ordenar todos y empieza a contar del mayor a menor hasta 3 y reporta el tercero mayor. Lo mismo con la G, que es el caso del mayor peso registrado
Y acá es más fácil porque utilizamos también una función que se llama max, que en el fondo reporta el peso máximo de una columna. El peso máximo entonces era 280. Después tenemos la h, que dice señalar el ID del animal con mayor peso registrado. El ID corresponde a esta columna, pero el ID no lo podemos reportar de esta forma, ¿ya? Entonces, esto es un poquito más interesante y esto es súper útil cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, unión de tablas, típico en Excel, o cuando estamos buscando algún elemento en una base de datos gigante y nosotros queremos reportar solo el valor de algún elemento, lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a utilizar la función buscar v. Buscar v lo que hace es reportar o entregar un valor correspondiente a una tabla cuando se cumple con un criterio, ¿ya? Entonces, acá tenemos que decir qué valor buscamos, en qué matriz la buscamos y qué indicador de columna necesitamos cuando efectivamente encontremos ese valor en una fila, ¿ya? Ahora, ¿qué es el truco acá? Es como la parte engañosa, que cuando yo hago esto, necesito que el elemento que estoy buscando y quiero reportar esté siempre después del elemento que debe cumplir con el criterio en la tabla. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, quiero encontrar cuál es el valor máximo de pesos y reportar el ID, no me sirve tener el ID atrás. Necesito tener el ID adelante. Entonces lo que voy a hacer acá es copiar el ID y lo voy a pegar en esta columna. Espero que se haya... Sí, ahí se pegó. Y ahora sí voy a utilizar la función buscar v. El valor buscado es el máximo del peso, que yo ya sé que es 280. En la matriz, y ahora voy a irme a la matriz y voy a marcar el peso hasta mi ID. Voy a marcar toda la tabla hacia abajo. Y acá es importante saber que este valor buscado siempre se va a buscar en la primera columna de la tabla que estoy haciendo. Y el indicador de columna es qué columna quiero, qué valor quiero reportar y en qué columna está. Entonces, por ejemplo, de esta tabla, que tiene 4 columnas, cuando yo encuentre el valor máximo, quiero que me reporte el valor que esté en la cuarta columna. Entonces, pongo 4. Perdón, no está ahí sí. O lo pueden ver acá arriba. Pongo 4. Y después debo decir si es que la coincidencia que quiero utilizar es exacta. Eso quiere decir si es que lo que estoy buscando tiene que calzar exactamente con el valor que yo estoy entregando acá, ¿ya? Y digo que sí exacto porque son números. Y entonces lo que me entrega es el ID de aquel animal que tiene de 280 como peso, ¿ya? Y eso hace el buscar B. Si yo quisiese corroborarlo, ¿De qué servía el falso? el falso es para decir que ¿cómo se llama? Cuando encuentra el valor, que se me fue la palabra. La coincidencia, eso, que la coincidencia sea exacta. O sea, Ah, ya. si es número, tiene que ser un número con el mismo formato. Si una fecha, tiene que ser con el mismo formato. Si tiene mayúscula y minúscula, tiene que ser exactamente las mayúsculas y las minúsculas que tiene lo que estás buscando, ¿ya? Si pones verdadero, acá ya empieza como a haber flexibilidad. Entonces, no diferencia entre mayúscula y minúscula. Quizás las fechas pueden estar en diferentes formatos, entre otras cosas, ¿ya? Ideal sería que siempre sea falso esto, porque así me aseguro que estoy encontrando lo que estoy buscando, ¿ya? La I dice señala el ID del animal con el segundo mejor peso registrado. Entonces, acá ya podemos utilizar dos funciones en una misma. Vamos a utilizar el mismo criterio, que es buscar B, pero ahora yo quiero el segundo menor
peso registrado. Entonces, en el valor a buscar, voy a decir que quiero que se encuentre en el fondo el késimo menor valor de la columna de pesos, y el késimo menor era el segundo, el K es 2, porque estoy buscando el segundo menor. Voy a subir acá a la porción de la tabla, aquí. Entonces el késimo que voy a buscar es el 2. Voy a cerrar esta función, y si se dan cuenta acá, puse acá la función que busca el segundo késimo, perdón, el segundo menor de la columna de pesos, ¿ya? Entonces, lo puedo hacer adentro o lo puedo hacer afuera, como lo hice en el caso anterior, que yo ya tenía la celda acá. Si no tengo la celda, la puedo hacer directamente acá, ¿ya? ¿En qué matriz? En la matriz de pesos hasta ID, que quiero reportar la cuarta columna, que es el ID, y la coincidencia quiero que sea exacta. Entonces ahí tengo el elemento que cumple con el segundo menor peso, ¿ya? Y por último, tengo la J, que dice crea una matriz de doble entrada que señale la cantidad de observaciones registradas para cada mes y especie. Apóyese con la hoja especie único para identificar las especies existentes. Esa hoja no la puse porque les voy a enseñar cómo se hace esto. Imagínense, bueno, primero, yo necesito llegar a esta tabla. En el fondo están acá los elementos que corresponden a la columna especie-id, que es el tipo de especie. Yo necesito llegar a valores únicos de ellos. Y acá tener números, bueno, del 1 al 12, porque va por mes, ¿ya? ¿Cómo llego a esto? Lo que utilizo yo en Excel se llama eliminar duplicados. Pero para eliminar duplicados yo necesito rescatar la columna. Yo la marqué hacia abajo. Voy a copiarla con control C. Me voy a ir a otra hoja. Voy a pegarla, botón secundario, y voy a pegar solo los valores. Cuando ustedes le dicen así como fijen las columnas o fijen las filas, para que no vayan cambiando la fórmula, se refiere a hacer un pegado especial y el pegado por valores. Entonces esto pega solo los valores, se olvida del formato, si tiene fórmula, pongo solo los valores. Y en esta columna la marco, apretando ahí el A, marco toda la columna, voy a datos, y acá hay una opción que es como chiquitita, que está acá, que se llama quitar duplicados, en la segunda de esta cuadrilla. Selecciono la columna en la que quiero eliminar duplicados y pongo aceptar. Entonces, de los 30.652 valores, me quedaron solo 24 valores únicos. Si pongo aceptar, si se dan cuenta acá, ya me restringió a los 24 valores. Si yo los puedo copiar y los pego. Perdón, estoy al final de la tabla, no voy a llegar nunca si escroleo. Acá, y los pego acá. ¿Ya? Así entonces obtengo valores únicos de una fila, que sería en este caso estos valores, ¿ya? Voy a marcar ahí simplemente la cuadrilla. Y los números, ¿cómo lo hago hacia el lado? Una secuencia. Si es que, por ejemplo, yo no tuviese estos valores, los voy a borrar, y yo quiero hacer una serie de tiempo, perdona, una serie de valores, yo escribo 1, inmediatamente en la siguiente celda escribo 2, marco las dos celdas y con el mismo opción de relleno, que está en el lado derecho inferior, selecciono hacia el lado derecho. Misma lógica ocurriría para abajo, ¿ya? Y esto funciona, por ejemplo, y se los voy a mostrar acá, con palabras también. Quiero el mes 1, quiero el mes 2, y ahora quiero mes 3, mes 4, mes 5. Los selecciono, los tiro hacia abajo y encuentro ese patrón de secuencia, ¿ya? Entonces ahí no ahorra trabajo para ir escribiendo elementos. Y ahora, lo que solicita el ejercicio es que en la matriz de doble entrada se señale la cantidad de observaciones registradas para cada mes y especie. Entonces necesito contar simplemente cuántos hay en cada uno de estos criterios. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahora voy a utilizar algo nuevo,
pero es la misma función, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito contar los que cumplen con especies de M y mes 1. Te voy a poner igual contar.si.conjunto. Perdón, me faltó la R, por eso no me sale. Contar si conjunto, porque son dos criterios, el criterio de la especie y el criterio del mes. Y voy a decir que el rango del criterio 1 sea la especie. Y ahora voy a hacer algo nuevo que se llama en Excel fijar celdas. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hicimos el hecho de completar la tabla con los valores que hicimos acá o con las funciones que hicimos acá, cuando yo las corrí hacia abajo, Excel empezó a iterar, empezó a llamar nuevas filas, a la fila a la que correspondía exactamente el elemento o la función que estuviese llamando. Eso ocurre cada vez que yo arrastro una fórmula, ¿ya? Pero, por ejemplo, si hay elementos que yo quiero que no se arrastren, porque son matrices, por ejemplo, si yo arrastrase la fórmula hacia abajo acá, estaría haciendo que esta columna se empezase a mover hacia abajo, y eso no lo quiero, porque la tabla siempre va a tener las mismas dimensiones. Entonces yo tengo que fijar tanto fila como columna. La forma simple es poner un signo peso delante. Si pongo peso delante de la D, cuando yo corra la fórmula, no se va a correr la columna, porque D corresponde al indicador de columna, entonces no se va a correr hacia la derecha. Y si yo pongo signo pesos adelante del número, entonces no se va a correr la fórmula cuando yo la arrastre por filas, ¿ya? Y lo mismo tengo que hacer en el lado de acá, ¿ya? Entonces así, cuando yo corra la fórmula, ni la fila ni la columna de este rango se va a desplazar. ¿Qué criterio debe cumplir esto? Bueno, debe cumplir el criterio de, voy a marcar acá, pero es que en verdad está abajo de la fórmula, ahí, debiese estar ahí el DM, ¿ya? Eso. Y cuando yo corra hacia abajo la fórmula, necesito que sí vaya avanzando, porque el siguiente valor necesito que sea DO, después PF. Entonces yo cuando arrastre la fórmula hacia abajo, sí necesito que avance en fila, pero cuando yo arrastre la fórmula hacia la derecha, necesito que este valor no cambie, porque ese valor que está en rojo, voy a seleccionar el de abajo solo para mostrar. Este valor que está en rojo, cuando yo lo mueva hacia la derecha, la fórmula se va a ir desplazando hacia la derecha. Y yo no quiero eso, porque ahí no van a estar las especies, no va a estar el criterio que debo que cumpla. Entonces, ¿cómo hago esto? Debo fijar solo la fila. Perdón, solo la columna y no la fila. No le puse signo peso a la fila. Entonces sí, cuando mueva hacia la derecha, no se me va a cambiar la columna, va a seguir en la O para siempre. Pero sí cuando cambie de fila, va a ir después a la 29, a la 30 y voy a ir cambiando ahí de criterio de especie, ¿ya? Y el rango 2 son los meses. Los meses los tengo acá. Perdón, los meses los tengo acá. Está perdido. Control Shift hacia abajo los marqué. Y ahora viene la técnica. ¿Para qué voy a poner escribir signo peso si es que hay un atajo en el teclado? Entonces, cuando ustedes apretan F4, marcando lo que quieren fijar, cuando apretan F4, si se dan cuenta, se agregó primero signo peso a tanto columnas como fila. Si yo vuelvo a apretar F4, se le salió la fijación a las columnas y solo está fijado la fila. Si yo vuelvo a apretar F4, se hace el otro cambio. Ahora están fijas las columnas y están libres las filas. Si aprieto F4 de nuevo, está libre todo, ¿ya? Entonces yo necesito que, dado que es un rango de tabla, esté fijo todo. Y el criterio es que cumpla con el número de mes que está acá arriba. Entonces voy a marcar simplemente el 1, que corresponde a esta columna, ¿ya? Misma idea. Cuando yo corra la fórmula hacia abajo, no quiero que se corra en fila celda morada. Entonces lo que tengo que hacer es fijar solo la fila, en este caso. Porque cuando yo me mueva de columna, de la P pase a la Q, yo sí quiero que se mueva, que este morado quede en 2, porque va a corresponder a la
columna en el fondo del criterio que debe cumplir, ¿ya? Y me eché algo acá, que era el rango del criterio, perdón. Me eché el rango del criterio. Lo voy a seleccionar simplemente. Ya. Entonces ahí, cuento. Entonces, fórmula más larga, pero sigue la misma idea. Rojo y verde, ¿ya? Son los elementos que cumplen con esa intersección. Voy a correr solo en uno hacia abajo. Voy a marcar la función. Si se dan cuenta, ahora es rojo acá y verde acá. No cambió la fila del verde. ¿Y por qué? Porque fijé la fila. Le puse un signo peso ahí a la fila. Pero sí cambió la fila del rojito, porque el número adelante no tiene signo peso. Ahora lo voy a correr hacia la derecha. Perdón, porque ahí está muy chico el número, por eso sale así. Misma idea. Cambió la columna, porque ahí no le tengo signo peso al Q. Pero no cambió acá la columna del primero, porque ese sí tiene el signo peso. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo hago todo? Entonces, hago para allá, arrastro para allá, y después aprieto doble clic. Ah, perdón. No me salió. Ahora sí. Y ahora aprieto doble clic. Y voy a agrandar un poquito esto. Cuando le salgan esos signos como hashtag, es porque está muy chica la letra. Perdón, está muy grande la letra y muy chico el cuadrante. Entonces ahí tengo la cuenta de los que cumplen con esto y cumplen con esto, en cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Después van a poder ver el video de nuevo y repasando la fórmula. Pero he nombrado hasta el momento todo lo que necesitamos saber en el fondo. ¿Ya? Y si no hay dudas por mientras, y me las pueden hacer al final quizás, voy a pasar a esto, que es más simple, ¿ya? Pero tiene cosas que vamos a utilizar, que son y lo más probable es que lo utilicen harto lo utilicemos harto en los talleres que vamos a hacer, que es respecto a el manejo de matrices en Excel. Entonces, ¿cómo hago matrices? Las matrices primero, estos son números simplemente en un rango, ¿ya? Entonces asigné números a cada uno de los elementos del cuadrante. Y después los marqué simplemente con estos bordes. Lo mismo para B. Pero ahora yo quiero hacer operaciones matriciales. Por ejemplo, ¿por qué les puse este símbolo así? Porque acá hago referencia a la operación de multiplicación matricial, que es esta multiplicación entre fila y columnas, y después uno va sumando, y hacen la multiplicación matricial. ¿Cómo la hago? Yo marco el rango, y esto es como lo delantero, pero en el fondo, si uno conoce las propiedades de la tabla, sabe cuál es el rango de la tabla final en una multiplicación matricial. Marco el rango y escribo igual y llamo a la función mmult, que es la función de multiplicación de matrices, ¿ya? Entonces marco la primera matriz, aprieto coma, marco la segunda matriz, cierro paréntesis, y acá hay algo distinto que hay que hacer en Excel. Para yo decir que esto es una matriz de resultado, en vez de apretar simplemente Enter, tengo que apretar Control Shift Enter. ¿Y qué hace esto? Me lo encierra perdón. Me lo encierra en estos símbolos de llave. Entonces esos símbolos de llave está denominando que lo que tenemos acá es una matriz, ¿ya? Y es necesario para aplicar la función de matriz. Entonces, esto es fila por columna. Es 1 por 4 más 2 por 4, 12. 1 por 5 más 2 por 3, 11. Y así hacia abajo. ¿Ya? 3 por 4 más 4 por 4, 28. Y así. ¿Ya? Operación matricial. No se confundan con multiplicar punto por punto. Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora yo quiero multiplicar simplemente los puestos. Entonces quiero multiplicar los puestos de A por los puestos de B. Entonces pongo igual
marco la matriz A y la multiplico simplemente por la matriz B y aprieto Control Shift Enter. Entonces ahora sí hice una multiplicación puesto por puesto. 1 por 4, 4. 3 por 4, 12. Y mide acá. 2 por 5, 10. Y 4 por 3, 12. ¿Ya? Entonces ahí tenemos multiplicación de elementos de matriz. Y esta es multiplicación matricial. ¿Ya? Misma idea para la resta. Simplemente yo pongo igual. Selecciono A menos B. Perdón. Y lo que me faltó acá es apretar el Control Shift Enter. Por eso me salió ese error. ¿Ya? Misma idea acá. Si quiero sumarlas, marco igual A más B. Control Shift Enter. Y tengo la suma. ¿Ya? 4 más. Perdón. 4 más 1. No me sumó. Ah, puse multiplicación. Perdón. Perdón por eso. Ahora sí. 4 más 1, 5. 3 más 4, 7. Y así. ¿Ya? Y algo que yo sé que el profesor va a utilizar también en clases mayoritariamente, aparte de esto, es la función suma producto. ¿Qué hace suma producto? Típico que uno en este ramo tiene que multiplicar puestos de matrices e ir sumándolos. Cuando uno hace, por ejemplo, costos con variables, lo que van a hablar en la siguiente clase. Entonces, la función suma producto permite, por medio de dos matrices o más, obtener la suma de la multiplicación de cada uno de los elementos. Por ejemplo, 38 va a ser igual a 1 por 4, están en los mismos cuadrantes, 1 por 4, más 2 por 5, más 3 por 4, más 4 por 3, ¿ya? Que eso lo puedo hacer acá. Es 1 por 4 más 2 por 5 más 3 por 4 más 4 por 3. Y eso me va a dar los 38, ¿ya? Quizás no le haga sentido ahora la fórmula o la utilidad de la fórmula, pero va a ser importante lo que vamos a utilizar después en los modelos que vamos a utilizar en resolución, ¿ya? Se van a acordar de esto. Se los dejo ahí también en ambas formas para que cuando revisen el Excel puedan, en el fondo, ver qué era, ¿ya? Y el determinante los tenía de torpedo, parece, no los borré, pero se los voy a mostrar ahora. El determinante de A es simplemente la función det, mdet de A, y aprieto Enter nomás porque es un número, mdet de B. Si yo quiero la inversa, entonces, ahora que es matriz, voy a tener que marcar la matriz. Voy a hacer inversa. Son bien intuitivas las funciones y M les da acceso a las funciones matriciales. Entonces, la inversa de A, marco la matriz. Y ahora, como es una matriz, el resultado tengo que apretar Control Shift Enter. Y tengo la inversa, súper rápido. Y la inversa de B, igual M inversa de B. Control Shift Enter. Y ahí tengo la inversa. ¿Ya? Eso. Por la hora no sé si ver el ejercicio de la derecha, se los puedo dejar nombrado, pero quiero saber algo. ¿Han visto las fórmulas estas del portafolio? ¿Me pueden responder por chat o por audio? ¿Alguien que...? No, yo no. ¿No? ¿Todavía no? No. Ya, entonces lo voy a dejar planteado para la siguiente semana y lo vamos a utilizar entonces para el ejercicio de portafolio, que vamos a ver, que el profesor me pidió repasar porque creo que lo va a preguntar también en alguna evaluación. Ya, sé que era mucho, pero teníamos una sesión nomás para ver todas las funciones de Excel.
Así que cualquier duda, tenemos 10 minutos para que me pregunten. Si todavía no entienden lo que no entienden, entendible, por la hora y por la rapidez de la sesión, me pueden hacer consultas al correo, me pueden hacer consultas personales por Team también, aprovechando que estamos utilizando esta plataforma. Y lo único que les pido es que mantengan cierto nivel de formalidad simplemente en lo que es los grupos. Si quieren hacer un grupo entre ustedes para hablar, bueno, ahí está el chat de ayudantía, ¿ya? Pero ojalá dejar el perfil de general más como para informaciones oficiales, ¿ya? Y para que quede el link en el fondo de las sesiones y el link de video. Así que yo cuando corte esta sesión, o sea, ahora voy a parar de grabar.